179. Leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de importancia mundial cuyo evidente resurgimiento se ilustra en los brotes recientes en todos los continentes. La enfermedad se debe a especies de Leptospira y se caracteriza por una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde la infección asintomática hasta presentación fulminante y letal. En su forma leve, la leptospirosis puede manifestarse con síntomas inespecíficos, como fiebre, cefalea y mialgia. La leptospirosis grave, caracterizada por ictericia, disfunción renal y diátesis hemorrágica, a menudo se denomina síndrome de Weil. Con o sin ictericia, la hemorragia pulmonar grave se reconoce cada vez más como una forma de presentación de la enfermedad grave. Etiología. Las bacterias del género Leptospira son espiroquetas del orden Spirochaetales y la familia Leptospiraceae. Antes, Leptospira incluía dos especies, Leptospira interrogans patógena y Leptospira biflexa, de vida libre, ahora llamadas Leptospira interrogans sensulato y Leptospira biflexa sensulato, respectivamente. En la actualidad se han descrito 22 especies de Leptospira de estado patógeno, 10 especies, intermedio, 5 especies, y no patógenas, 7 especies, con base en el análisis filogenético y de virulencia, figura 179, 1. Ya se publicaron las secuencias genómicas de 5 especies Leptospira, Leptospira biflexa, Leptospira interrogans, Leptospira santarosae, Leptospira borg-peterseni y Leptospira liseraceae, y no hay duda que la disponibilidad de las secuencias genómicas de una amplia variedad de cepas Leptospira permitirá comprender mejor la patogenia de la leptospirosis. Sin embargo, la clasificación por diferencias serológicas es la más útil para fines clínicos, diagnósticos y epidemiológicos. Las especies patógenas de Leptospira se dividen en serotipos según su composición antigénica. Más de 250 serotipos conforman los 26 serogrupos. Las leptospiras son microorganismos helicoidales, delgados, con gran movilidad, con extremos en gancho y dos flagelos periplásmicos, con extrusiones polares de la membrana citoplásmica que permiten la movilidad, figura 179, 2. Estos microorganismos miden 6 a 20 micras de largo y cerca de 0,1 micras de ancho. Captan poco la tinción, pero pueden verse al microscopio en campo oscuro y después de la tinción de tejidos por impregnación con plata. Las leptospiras necesitan medios y condiciones especiales para proliferar. Pueden pasar semanas o meses para que los cultivos se vuelvan positivos. Epidemiología. La leptospirosis tiene distribución mundial, pero es más frecuente en las zonas tropicales y subtropicales porque el clima y las malas condiciones de higiene favorecen la supervivencia y distribución del patógeno. En muchos países, la leptospirosis es un problema subestimado. La mayoría de los casos ocurre en varones, con una incidencia máxima en el verano y otoño en ambos hemisferios, norte y sur, y durante la estación lluviosa en los trópicos. Poco a poco han empezado a surgir datos confiables sobre la mortalidad y morbilidad por leptospirosis. La información actual sobre la leptospirosis humana mundial varía, pero indica que cada año ocurren cerca de 1 millón de casos graves, con una tasa media de mortalidad por casos cercana al 10%. Como zoonosis, la leptospirosis afecta casi a todas las especies de mamíferos y genera una carga veterinaria significativa. Los roedores, en particular las ratas, son el reservorio más importante, aunque este microorganismo también puede alojarse en otros mamíferos, así como en animales domésticos y de granja. Las leptospiras establecen una relación simbiótica con su hospedador y pueden persistir en el aparato urogenital por años. Algunos serotipos tienen una relación general con animales particulares. Por ejemplo, Icterohemorrhagiae copenhageni con las ratas, Gripotiposa con ratones de campo, Ardjo con el ganado, Canícola con perros y Pomona con cerdos, aunque pueden encontrarse también en otros animales. La leptospirosis se manifiesta como enfermedad endémica y también como epidémica. La transmisión de las leptospiras puede producirse por contacto directo con orina, sangre o tejido de un animal infectado o, más a menudo, por exposición a la contaminación ambiental. La afirmación de que la transmisión entre seres humanos es muy rara se pone en duda por los hallazgos recientes sobre hacinamientos en viviendas, colonización renal asintomática y excreción prolongada de leptospiras.
Estos dos últimos mecanismos implican fuentes de infección humana no reconocidas. Como estos microorganismos pueden sobrevivir muchos meses en un ambiente húmedo, el agua es un vehículo importante en su transmisión. Las epidemias de leptospiras no se comprenden bien. Los brotes pueden producirse por exposición al agua anegada contaminada con orina de animales infectados, como se ha informado en varios países. Sin embargo, también es cierto que los brotes pueden ocurrir sin inundaciones y a menudo existen inundaciones sin brotes. La gran mayoría de las infecciones con leptospira no enferma a los seres humanos o solo les produce una enfermedad leve. Un pequeño porcentaje de infecciones, cerca del 1%, tiene complicaciones graves que pueden ser letales. Se desconoce la proporción de casos de leptospirosis, que son leves porque los pacientes no buscan atención médica, no tienen acceso a la misma o porque los síntomas inespecíficos se interpretan como una enfermedad semejante a influenza. Es seguro que los casos informados representan una subestimación del total. Ciertas actividades laborales tienen un riesgo alto particular, como los veterinarios, trabajadores agrícolas, trabajadores del drenaje, empleados de mataderos y los que trabajan en la industria pesquera. Algunos factores de riesgo son el contacto directo o indirecto con animales, incluida la exposición al agua y tierra contaminadas con orina animal. También se ha identificado la leptospirosis en las zonas urbanas y suburbanas deterioradas en las que crecen las poblaciones de ratas. La exposición recreativa y el contacto con animales domésticos son fuentes importantes de leptospirosis. Las actividades recreativas en agua dulce, como el canotaje, windsurf, natación y esquí acuático, ponen a las personas en riesgo de infección. Varios brotes han aparecido después de eventos deportivos. Por ejemplo, hubo un brote en 1998 entre los deportistas después de un triatlón en Springfield, Illinois. La ingestión de uno o más tragos de agua lacustre durante el segmento de natación del triatlón fue un factor de riesgo prominente para la enfermedad. Es probable que las lluvias intensas que precedieron al evento, junto con el deslave agrícola, hayan aumentado la magnitud de la contaminación por leptospira en el agua del lago. En otro brote, 42% de los participantes contrajo leptospirosis durante la carrera de resistencia multideportiva Eco Challenge Sabah de 2000 en la región Malasia de Borneo. Se demostró que la natación en el río Segama era un factor de riesgo independiente. Además, la leptospirosis es una enfermedad de viajeros. Un alto porcentaje de los pacientes adquiere la infección durante un viaje a países tropicales, casi siempre durante actividades de aventura como canotaje en rápidos, caminatas por la selva y recorridos en cavernas. Hay informes de transmisión por accidentes de laboratorio, pero son raros. Los nuevos datos indican que la leptospirosis puede desarrollarse después de la inmersión imprevista en agua contaminada, por ejemplo, en accidente automovilístico, con mayor frecuencia de lo que se pensaba, también puede ser resultado de una mordedura animal patogenia. La transmisión ocurre a través de cortaduras, abrasiones cutáneas o por las mucosas, en particular la conjuntival y bucal. Después de su ingreso, los microorganismos proliferan, cruzan barreras císticas y se diseminan por vía hematógena a todos los órganos, fase leptospirémica. Durante este periodo inicial de incubación, las leptospiras pueden aislarse de la sangre, figura 179, 3. Las bacterias son capaces de sobrevivir en el hospedador no inmune. Evaden la destrucción mediada por el complemento mediante la unión del factor H en su superficie, un potente inhibidor del sistema del complemento. Además, las leptospiras patógenas resisten la ingestión y destrucción por neutrófilos, monocitos y macrófagos. Durante la fase inmunitaria, la aparición de anticuerpos coincide con la desaparición de las leptospiras de la sangre. Sin embargo, las bacterias persisten en varios órganos, como hígado, pulmones, riñones, corazón y cerebro. Los hallazgos de la necropsia ilustran la afectación de múltiples sistemas orgánicos en la enfermedad grave. El examen patológico renal muestra daño tubular y nefritis intersticial. Las lesiones tubulares agudas evolucionan hasta el edema intersticial y necrosis tubular aguda. Hay nefritis grave en los pacientes que sobreviven lo suficiente para padecerla, y parece ser una respuesta secundaria al daño epitelial agudo.
La pérdida de la regulación de la expresión de varios transportadores de la nefrona, contribuye a la pérdida tubular de potasio, hipopotasemia y poliuria. El examen histopatológico del hígado muestra necrosis focal, casi nunca se encuentra necrosis hepatocelular diseminada, focos de inflamación y oclusión de los canalículos biliares. También se ha documentado apoptosis de los hepatocitos. El trabajo experimental mostró infiltración de leptospirasa en el espacio de dice y migración entre los hepatocitos, con desprendimiento de las uniones intercelulares y rotura de los canalículos biliares, lo que causa fuga de bilis. Se observan petequias y hemorragias en corazón, pulmones, figura 179, 4, riñones, y suprarrenales, páncreas, hígado, tubo digestivo, incluso en la grasa retroperitoneal, mesenterio y epiplón, músculos, próstata, testículos y encéfalo, hemorragia subaracnoidea. Varios estudios muestran una relación entre la hemorragia y trombocitopenia. Aunque no se han aclarado los mecanismos subyacentes de la trombocitopenia, es probable que el consumo de plaquetas tenga una participación importante. Puede haber coagulopatía de consumo, con aumento de los marcadores de la activación de la coagulación, complejos trombina-antitrombina, fragmentos 1 y 2 de protrombina, dímero D, descenso de los marcadores anticoagulantes, antitrombina, proteína C, y actividad fibrinolítica alterada. Se ha documentado coagulación intravascular diseminada en varios estudios. La concentración plasmática alta de selectina es soluble y factor de von Willebrand en individuos con leptospirosis refleja la activación de las células endoteliales. Los modelos experimentales muestran que las leptospiras patógenas o sus proteínas son capaces de activar las células endoteliales in vitro y de alterar la función de barrera de estas células, lo que favorece la diseminación. Las plaquetas se agregan en el endotelio activado en los pulmones humanos, en tanto que el examen histológico revela edema de las células endoteliales activadas, pero sin evidencia de vasculitis o necrosis. Se ha demostrado el depósito de inmunoglobulina y complemento en el tejido pulmonar afectado por hemorragia pulmonar. Las especies de leptospira tienen una estructura típica con pared celular y doble membrana que alojan diversas proteínas relacionadas con la membrana, incluido un número alto inusual de lipoproteínas. La capa de peptidoglucano se localiza cerca de la membrana citoplásmica. El lipopolisacárido de la membrana externa tiene una estructura inusual con una potencia endotóxica relativamente baja. Las leptospiras patógenas contienen diversos genes que codifican proteínas participantes en la motilidad, en la adhesión celularística y en la invasión, que representan factores de virulencia potenciales. Muchas de estas son proteínas de la membrana externa expuestas en la superficie. Hasta ahora, el único factor de virulencia de las leptospiras que satisface los postulados moleculares de Koch es LOA22, que codifica una proteína expuesta en la superficie con función desconocida. Sin embargo, el gen no se limita a las especies patógenas de leptospira. La inmunidad contra leptospira depende de la producción de anticuerpos circulantes contra lipopolisacárido específicos de un serotipo. No se sabe si otros antígenos tienen una función importante en la inmunidad humoral protectora. Además, es posible que la inmunidad no esté limitada a las respuestas de anticuerpos. Ya se demostró la participación del receptor 2 semejante a TOL de la inmunidad innata y las vías de activación de receptor 4 semejante a TOL para controlar la infección, mientras que en el ganado vacunado una respuesta inmunitaria mediada por células se relaciona con la protección. En un trabajo reciente se estudió el transcriptoma sanguíneo completo de pacientes de Brasil con leptospirosis grave, 13 que sobrevivieron y 3 que murieron. En los casos letales, la expresión de las quimiosinas y el péptido antimicrobiano catelicidina estaban disminuidos, mientras que la transcripción de las vías de citocinas proinflamatorias era más abundante. Estudios previos también resaltaron la relación entre una respuesta inmunitaria proinflamatoria exagerada y la muerte. Además, el estudio reciente aportó evidencia de que los pacientes que mueren por leptospirosis no establecen una respuesta inmunitaria humoral adecuada contra las leptospiras. Es probable que varias proteínas expuestas en la superficie medien las interacciones entre leptospira y la célula hospedadora, y estas proteínas son posibles opciones para componentes de vacunas.
Aunque los estudios de modelos animales muestran que varias proteínas de la membrana externa relacionadas con virulencia putativa tienen distintos grados de eficacia de vacuna, no está claro si tales proteínas inducen grados aceptables de inmunidad esterilizadora. Manifestaciones clínicas. Aunque la leptospirosis es una enfermedad que puede ser letal, con hemorragia y falla de múltiples órganos como manifestaciones clínicas distintivas, se cree que la mayoría de los casos es relativamente leve y se manifiesta por inicio súbito de una enfermedad febril. El periodo de incubación habitual es de 1 a 2 semanas, pero varía entre 1 y 30 días. La figura 179.3 indica un intervalo un poco distinto, pero ya se documentó un periodo de incubación de hasta un mes. La leptospirosis por lo general se describe como bifásica. La fase leptospirémica aguda se caracteriza por fiebre entre 3 a 10 días, durante los cuales el microorganismo puede cultivarse de la sangre y se detecta por reacción en cadena de la polimerasa. Durante la fase inmunitaria, la resolución de los síntomas puede coincidir con la aparición de anticuerpos y es posible cultivar las leptospiras en orina. La diferencia entre la primera y la segunda fases no siempre es clara. Los casos más leves no siempre incluyen la segunda fase, y la enfermedad grave puede ser monofásica y fulminante. La idea de que distintos síndromes clínicos se relacionan con serogrupos tipos específicos ha sido rechazada ya que algunos serogrupos virales tienden a causar una presentación más grave de la enfermedad que otros. Leptospirosis leve. La mayoría de los pacientes es asintomática o solo padece una enfermedad leve y no busca atención médica. Con frecuencia se encuentra evidencia serológica de una infección pasada no evidente en personas expuestas, pero que no se enfermaron. Por lo general, la leptospirosis sintomática leve se manifiesta como una enfermedad semejante a la gripe de inicio súbito con fiebre, escalofrío, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, sufusión conjuntival, enrojecimiento sin exudado, y mialgia. El dolor muscular es intenso y afecta en particular las pantorrillas, espalda y abdomen. La cefalea es intensa, localizada en la región frontal o retroorbitaria, semejante a la del dengue, a veces acompañada de fotofobia. Es posible que haya meningitis aséptica, más frecuente en niños que en adultos. Aunque la leptospira puede cultivarse del líquido cefalorraquídeo en la fase temprana, la mayoría de los casos tiene una evolución benigna con respecto al sistema nervioso central. Los síntomas desaparecen en unos cuantos días, aunque pueden persistir por semanas. La exploración física puede incluir cualesquiera de los hallazgos siguientes, ninguno de los cuales es patognomónica de leptospirosis. Fiebre, sufusión conjuntival, inyección faríngea, sensibilidad muscular, linfadenopatía, exantema, meningismo, hepatomegalia y esplenomegalia. Si existe, el exantema a menudo es transitorio. Puede ser macular, maculopapular, eritematoso o hemorrágico, petequial o equimótico, y puede diagnosticarse de manera errónea como tifo de los arbustos o una infección viral. La auscultación pulmonar puede revelar estertores y puede haber ictericia leve. La evolución natural de la leptospirosis leve casi siempre conduce a la resolución espontánea en 7 a 10 días, aunque se han documentado síntomas persistentes. En ausencia de un diagnóstico clínico y tratamiento antimicrobiano, la tasa de mortalidad de la leptospirosis leve es baja. Leptospirosis grave. Aunque es probable que el inicio de la leptospirosis grave sea semejante al de la forma leve, la enfermedad grave a menudo evoluciona con rapidez y se acompaña de una mortalidad que varía de 1 a 50%. Las tasas de mortalidad más altas se relacionan con edad mayor de 40 años, alteración del estado mental, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, hipotensión y arritmias. El cuadro clínico típico, a menudo llamado síndrome de Weil, consiste en la tríada de hemorragia, ictericia y nefropatía aguda. Los pacientes mueren por choque séptico con falla de múltiples órganos y complicaciones hemorrágicas graves, que por lo general afectan los pulmones, hemorragia pulmonar, tubo digestivo, melena, hemoptisis, aparato urogenital, hematuria, y piel, petequias, equimosis y hemorragia en los sitios de punción venosa.
La hemorragia pulmonar, con o sin ictericia, ahora se reconoce como un problema de salud pública extendido, se manifiesta con tos, dolor torácico, dificultad respiratoria y hemoptisis que puede no ser evidente hasta que el paciente está intubado. La ictericia se observa en 5 a 10% de todos los pacientes con leptospirosis. Puede ser intensa y dar un tono anaranjado a la piel, pero casi nunca se relaciona con necrosis hepática fulminante. La exploración física puede revelar crecimiento y sensibilidad hepáticos. La nefropatía aguda es frecuente en la enfermedad grave, se presenta después de varios días de enfermedad y puede ser oligúrica o no oligúrica. Las alteraciones electrolíticas típicas incluyen hipopotasemia e hiponatremia. La pérdida de magnesio en la orina es un fenómeno único de la nefropatía por leptospiras. La hipotensión se relaciona con necrosis tubular aguda, oliguria o anuria. Exige reanimación con líquidos y a veces tratamiento vasopresor. La hemodiálisis puede salvar la vida. Por lo general la función renal se normaliza en los sobrevivientes. En la leptospirosis grave, el estado mental alterado puede ser reflejo de meningitis por leptospira. El diagnóstico de esta puede ser difícil, ya que puede haber ausencia de ictericia o de otros signos diagnósticos característicos de la leptospirosis grave. Sin el tratamiento antibiótico apropiado, se informa una tasa de mortalidad de 13%. En contraste, entre los pacientes tratados con antibióticos, la tasa de mortalidad es del 2%. Se describen secuelas neurológicas descritas hasta meses después de la enfermedad aguda. Otros síndromes consisten en pancreatitis, necrosante, colecistitis, afectación del músculo esquelético, rabdomiólisis, con aumento moderado de la creatina sinasa sérica. La afectación cardíaca a menudo se refleja en el electrocardiograma como cambios inespecíficos en ST y la onda T. Las alteraciones de la repolarización y las arritmias se consideran factores de pronóstico adverso. Hay descripciones de miocarditis. Las complicaciones hematológicas raras incluyen hemólisis, púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico. Los síntomas de largo plazo después de la leptospirosis grave son fatiga, mialgia, malestar y cefalea, y pueden persistir por años. Una secuela reconocida de la leptospirosis es la uveitis autoinmunitaria, la cual puede volverse crónica. Diagnóstico. El diagnóstico clínico de la leptospirosis debe basarse en un antecedente de exposición pertinente combinado con cualquiera de las manifestaciones diversas de la enfermedad. Los viajeros que regresan de zonas endémicas casi siempre tienen antecedente de actividades recreativas en agua dulce u otro contacto mucoso o percutáneo con aguas superficiales o suelos contaminados. Entre los sujetos que no hicieron un viaje, debe explorarse algún antecedente de contacto recreativo con agua y riesgos laborales, que incluye el contacto directo o indirecto con animales, véase epidemiología, antes. Si bien los hallazgos bioquímicos, hematológicos y urinarios en la leptospirosis aguda son inespecíficos, ciertos patrones pueden sugerir el diagnóstico. Los resultados de laboratorio casi siempre muestran signos de una infección bacteriana, incluida leucocitosis con desviación a la izquierda y aumento de los marcadores de inflamación, proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación. La trombocitopenia, recuento plaquetario menor o igual a 100.000 por decilitro, es frecuente y se relaciona con hemorragia e insuficiencia renal. En la enfermedad grave puede haber signos de activación de la coagulación, que van desde anomalías limítrofes hasta trastornos graves compatibles con coagulación intravascular diseminada, definida por los criterios internacionales. La leptospirosis siempre afecta a los riñones. Los hallazgos relacionados van de cambios en el sedimento urinario, leucocitos, eritrocitos y cilindros hialinos o granulares, y proteinuria ligera en la enfermedad leve, a insuficiencia renal e hiperazoemia en la forma grave. La insuficiencia renal hipopotasémica no oligúrica, véase manifestaciones clínicas, antes, es característica de la leptospirosis temprana. La concentración de bilirrubina sérica puede ser alta, pero el incremento de aminotransferasa y fosfatasa alcalina casi siempre es moderado. Aunque no son frecuentes los síntomas clínicos de pancreatitis, la concentración de amilasa a menudo es alta. Cuando aparecen síntomas de meningitis aséptica, el examen del líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis, que va de unas cuantas células a más de 1000 células por microlitro, con predominio de linfocitos.
Hay informes del predominio de polimorfonucleares. Es posible que este fenómeno se relacione con el momento de la punción lumbar. Se cree que las células polimorfonucleares se encuentran en la enfermedad temprana y más tarde son sustituidas por linfocitos. Aunque las concentraciones de proteína y glucosa en el líquido cefalorraquídeo suelen ser normales, la de proteína puede estar un poco elevada. En la leptospirosis grave, las anomalías pulmonares radiográficas son más frecuentes de lo que podría esperarse con base en la exploración física, figura 179, 4. El hallazgo radiográfico más frecuente es un patrón alveolar bilateral en parches que corresponde a hemorragia alveolar dispersa. Estas alteraciones afectan sobre todo los lóbulos inferiores. Otros hallazgos incluyen densidades pleurales, representan zonas hemorrágicas, y atenuación difusa en vidrio despulido, típica del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El diagnóstico definitivo de la leptospirosis se basa en el aislamiento de la bacteria, en un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa o en la seroconversión o aumento del título de anticuerpo. En casos con evidencia clínica sólida de infección, se necesita un solo título de 1/200 a 1/800, depende de que el caso ocurra en una zona poco endémica o muy endémica, en la prueba de aglutinación microscópica. Lo preferible es detectar un aumento de 4 veces o más en el título entre las muestras séricas en la fase aguda y la convaleciente. Por lo general, los anticuerpos no alcanzan cifras detectables hasta la segunda semana de la enfermedad. La respuesta de anticuerpos puede alterarse con el tratamiento antibiótico temprano. Los procedimientos serológicos estándar son la prueba de aglutinación microscópica, que emplea una batería de cepas vivas de leptospira, y el enzimo inmunoanálisis de absorción, que emplea un antígeno muy reactivo. Por lo general, la prueba de aglutinación microscópica está disponible solo en laboratorios especializados. Se usa para determinar el título de anticuerpos y para la identificación tentativa del serogrupo de leptospira implicado, y cuando se cuenta con información epidemiológica de fondo, el serotipo específico. Este punto subraya la importancia de las pruebas para los antígenos representativos de los serotipos prevalentes en el área geográfica particular. Sin embargo, las reacciones cruzadas son frecuentes, por lo que la identificación definitiva del serotipo o serogrupo infectante no es posible sin aislar el microorganismo causal. Como las pruebas serológicas carecen de sensibilidad en la fase aguda temprana de la enfermedad, hasta el día 5, no sirve de base para decidir de manera oportuna el inicio del tratamiento. Además de prueba de aglutinación microscópica y enzimo inmunoanálisis de absorción, ya se crearon varias pruebas rápidas con valor diagnóstico y algunas están disponibles en el comercio. Estas pruebas rápidas aplican sobre todo metodología de flujo lateral, aglutinación, de látex, o enzimo inmunoanálisis de absorción, y son bastante sensibles y específicas, aunque los resultados publicados en la bibliografía varían, quizá como consecuencia de las diferencias en la interpretación de la prueba, riesgos de exposición, distribución de serotipos y el uso de paneles séricos con sesgos. Estos métodos no necesitan cultivo ni instalaciones para prueba de aglutinación microscópica y son útiles en instituciones que carecen de infraestructura médica sólida. Las metodologías de reacción en cadena de la polimerasa, en particular la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, se implementan cada vez más. En comparación con la serología, la reacción en cadena de la polimerasa ofrece una gran ventaja. La capacidad para confirmar el diagnóstico de leptospirosis con un alto grado de exactitud durante los primeros 5 días de la enfermedad. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la leptospirosis es amplio, y es reflejo de las manifestaciones clínicas diversas de la enfermedad. Aunque la transmisión de la leptospirosis es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales, la ausencia del antecedente de un viaje no descarta el diagnóstico. Cuando predominan la fiebre, cefalea y mialgia, deben considerarse la gripe y otras infecciones virales menos frecuentes, por ejemplo, dengue y chikungunya. El paludismo, fiebre tifoidea, erlichiosis, hepatitis viral e infección aguda por virus de inmunodeficiencia humana pueden simular las etapas iniciales de la leptospirosis y es importante identificarlas.
Las enfermedades por riquecias, infecciones antivirales, fiebre hemorrágica con síndrome renal o síndrome cardiopulmonar por antivirus, y el dengue comparten características epidemiológicas y clínicas de la leptospirosis. Hay informes de infecciones dobles. En vista de esto, es recomendable realizar pruebas serológicas para antivirus, riquecias y virus del dengue cuando se sospecha leptospirosis. En caso de hemorragia, deben considerarse la fiebre hemorrágica del dengue y otras fiebres hemorrágicas virales, como la infección por antivirus, fiebre amarilla, fiebre del Valle del Rift, infecciones por filovirus y fiebre de Lassa. Tratamiento: leptospirosis. La leptospirosis grave debe tratarse con penicilina endovenosa, cuadro 179, 1, en cuanto se considere el diagnóstico. Las leptospiras son muy susceptibles a una amplia variedad de antibióticos, incluidos los beta-lactámicos, cefalosporinas, aminoglucósidos y macrólidos, pero no son susceptibles a la vancomicina, rifampicina, metronidazol y cloranfenicol. La intervención temprana permite prevenir o reducir la gravedad de la falla orgánica mayor. Aunque los estudios que apoyan el tratamiento antibiótico han tenido resultados contradictorios, los estudios clínicos son difíciles de realizar en instituciones en las que a menudo los pacientes solicitan atención en las etapas avanzadas de la enfermedad. Es menos probable que los antibióticos beneficien a los individuos que ya han padecido de daño orgánico. Dos estudios abiertos con asignación al azar que compararon la penicilina con cefotaxima parenteral, ceftriaxona parenteral y doxiciclina no mostraron diferencias significativas entre los antibióticos en cuanto a complicaciones y riesgo de muerte. Por tanto, la ceftriaxona, cefotaxima o doxiciclina son una alternativa satisfactoria a la penicilina para el tratamiento de la leptospirosis grave. La prueba de susceptibilidad antimicrobiana no es una práctica habitual en casos individuales de leptospirosis. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado resistencia antibiótica en aislados de pacientes o del ambiente. En los casos leves se recomienda el tratamiento vía oral con doxiciclina, acitromicina, ampicilina o amoxicilina. En regiones que también son endémicas para las enfermedades por riquecias, los fármacos de elección son doxiciclina y acitromicina. Raras veces se desarrolla una reacción de Harris-Alzheimer horas después de iniciar el tratamiento antimicrobiano. La atención intensiva de apoyo para la leptospirosis es esencial y puede salvar la vida. Los pacientes con disfunción renal no oligúrica necesitan reanimación intensiva con líquidos y electrolitos para prevenir la deshidratación y la insuficiencia renal oligúrica. Debe iniciarse la diálisis peritoneal o hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal oligúrica. Está demostrado que el inicio rápido de la hemodiálisis reduce el riesgo de muerte y casi siempre se necesita solo por periodos cortos. Es probable que los pacientes con hemorragia pulmonar tengan reducción de la distensibilidad pulmonar, como en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y se beneficien con la ventilación mecánica con volúmenes de ventilación pulmonar bajos para evitar las presiones ventilatorias altas. La evidencia sobre el uso de glucocorticoides y desmopresina como tratamiento adjunto para la afectación pulmonar en la leptospirosis grave es contradictoria. Pronóstico: la mayoría de los pacientes con leptospirosis se recupera. Sin embargo, puede haber síntomas posteriores a la enfermedad, en particular los semejantes a la depresión, que persisten años después de la enfermedad aguda. Las tasas de mortalidad son más altas entre pacientes ancianos y los que tienen la forma grave de la enfermedad, hemorragia pulmonar, síndrome de Weil. La leptospirosis durante el embarazo conlleva tasas altas de mortalidad fetal. El seguimiento de largo plazo de los pacientes con insuficiencia renal y disfunción hepática documenta una recuperación adecuada de las funciones renal y hepática. Prevención. Las personas que pueden exponerse a leptospira por su ocupación o su participación en actividades recreativas en agua dulce deben estar informadas de los riesgos. Las medidas para controlar la leptospirosis consisten en evitar la exposición a orina y tejidos de animales infectados con el uso de gafas, calzado y equipo protectores. Deben considerarse estrategias dirigidas al control de roedores. En general, se dispone de vacunas para ganado y animales de compañía y debe fomentarse su empleo. La vacuna veterinaria usada en una zona determinada debe contener los serotipos conocidos en esa área.
Por desgracia, algunos animales vacunados excretan leptospirasa en la orina. En algunos países europeos y asiáticos se ha vacunado a seres humanos contra el serotipo específico prevalente en una región, y esta medida ha sido efectiva. Aunque se publicó un estudio a gran escala de vacunación humana en Cuba, no pueden inferirse conclusiones sobre la eficacia y reacciones adversas debido a los detalles insuficientes sobre el diseño del estudio. La eficacia de la quimioprofilaxis con doxiciclina, 200 mg una vez a la semana, o acitromicina, en embarazadas y niños, está en discusión, pero la administración enfocada antes y después de la exposición está indicada en casos de exposición corta bien definida, cuadro 179, 1.